Señor, vamos a orar para dar inicio. Vamos a pedir gracias a nuestro Padre Celestial. Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido nuevamente reunirnos toda el favor y toda la honra a nuestro Dios. Vamos a pedir el favor a aquel que tiene el micrófono prendido, cuidado que por favor lo ponga en modo silencio. Le damos gracias a Dios, bendito sea el Dios que vive. Aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Permite un día más poder levantarnos, abrir nuestros ojos para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor. Le darte gracias por todas las maravillas que tú haces cada día, por todo lo que aún vienes haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios, por tanto amor, por tanta comprensión, por compadecerte de nosotros, tanta misericordia, Padre de la gloria. Gracias, Jesús, tú te mueves en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque tu Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a orar. Espíritu Santo intercede por nosotros. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu infinita misericordia. Tú eres el que tiene el control de todas las cosas, tú sabes todas las cosas, Señor. Disponemos nuestro corazón para adorarte, para exaltarte y glorificar tu hermoso nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Disponemos nuestro corazón a escucharte, a recibir una unción fresca en esta mañana, que tu misericordia se renuevan cada día, Señor. Gracias, Padre eterno, por el privilegio que nos das de poder levantarnos a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, a buscar de ti, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, te pedimos que nos acompañes en este tiempo de oración. Te invitamos a este tiempo de estudio de la palabra. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú nos ministres, a que tú te pasees en cada nación, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia aquí representada, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos comprender y entender el propósito con cada uno de nosotros cada día, Señor. Podamos tener tu guianza, podamos tener esa guianza tuya cada día en nuestro caminar, nuestra vida espiritual y en cada área de nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por todo lo que tú haces, por mostrarnos siempre el camino, la verdad y la vida. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos siempre el camino que debemos seguir, por poner en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no somos nada. Gracias, Jesús. Alejados de ti nada podemos hacer. Tú estás con nosotros, nos podemos levantarnos, podemos venir a ti, podemos escuchar la palabra, podemos estar en tu presencia. Perdona nuestros pecados, perdona todas aquellas cosas que hemos hecho que han sido de tu desagrado, Señor. Perdona, Señor, todo pensamiento maligno que hemos tenido, Señor, todo pecado consciente, inconsciente que hayamos cometido, aún de lo que no tenemos memoria. Tú eres un Dios justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestros pecados, Señor. Borra nuestras rebeliones, Padre eterno. Borra, Señor, todo aquello que hemos hecho, Señor,
de tu desagrado, Padre. Aquí estamos, Rey de la Gloria, con corazones contritos y humillados, arrepentidos, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor, en tu verdad, con tu palabra. Límpianos con tu sangre, Jesús. Esa sangre que tú derramaste, Señor, por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados. Límpianos, Padre eterno. Límpianos, Jesús de Nazaret. Límpianos de toda contaminación, de todo pecado, de todo mal pensamiento. Limpia nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma y todo nuestro ser. Sea limpio con tu preciosa sangre, Jesús. Esa sangre que nos compró, esa sangre que nos purificó. Gracias, Jesús de Nazaret, por tu sacrificio en la cruz, por lo que resististe, por lo que todo lo que aguantaste por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos hoy estar aquí, vivir, poder disfrutar de la tierra, poder disfrutar de todo lo que tú nos das, de tus bendiciones, tus maravillas. Gracias, Señor, por cómo levantarnos y poder ver el amanecer y ver, Padre de la Gloria, cuán grandes cosas grandes ha hecho tú, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos. Te pedimos, Señor, que nos des la guianza para empezar a estudiar palabra. Vamos a ponernos de acuerdo, Señor, que podamos, Padre de la Gloria, estar en contacto contigo conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Gracias, mi Dios amado. Danos una palabra de bendición, una palabra que llene nuestro corazón, una palabra que alimente nuestro espíritu en esta mañana, una palabra que nos llene de fuerza, de fortaleza, de nueva esperanza, una palabra que aumente nuestra fe, una palabra que nos dé sabiduría, entendimiento, una palabra, Señor, que nos guíe al propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Toma el control, Padre. Toma el control, Espíritu de Dios. Toma el control, Padre de la Gloria. Tú sabes todo, conoces todos los corazones, Señor. Tú sabes la necesidad espiritual que tenemos cada uno, Señor. Tú conoces cada corazón, conoces cada mente. Dios mío, te pedimos, amado Rey, que seas tú obrando, Padre, de una manera poderosa, especial, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Glorifica tu nombre cada día más, Señor, y haz resplandecer tu rostro en cada uno de nosotros, Señor. Padre, que no nos vean a nosotros, sino que vean la luz de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bueno, en esta mañana vamos a ponernos de acuerdo todos en lo que vamos a empezar. Ya hemos recibido una palabra del Espíritu Santo. Ahora pues eh, hagamos todos unánimes, todos unánimes para empezar un nuevo libro. Cada uno de ustedes les pido sus opiniones, que quieren saber de la Biblia, lo que así nos vamos poniendo de acuerdo cada uno. Así que bueno, empecemos. Andrea, ¿qué propuesta hace para emprender esta nueva semana a estudiar la Biblia? No está conectado. Sí. A mí me gustaría, de pronto, ya que son la mayoría de personas nuevas, el libro de San Juan es como un libro que siempre se recomienda para los nuevos creyentes, ¿no? Entonces, no sé qué piensa usted, pero el libro de San Juan es como un libro, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús,
nos acerca más a Él, ¿no? Pero más que todo, viendo pues las personas que somos, que hay más personas nuevas en el cristianismo, entonces no sé qué piensa. Sí, está bien el libro de Juan. Es un libro que habla mucho de Cristo y por ahí podemos empezar a conocer la vida de Cristo también en los evangelios, todo lo que Él hizo, el ejemplo que Él nos dio, el ejemplo de vida, de conducta en esta tierra que Cristo nos dejó. ¿Qué opina Guiomar? Perdón, también es muy bueno los proverbios porque dan mucho consejo, ¿no? Entonces de pronto a alternar eh, un capítulo de Juan, un capítulo de proverbios, como para no, o sea, los proverbios son muy buenos y es bueno como leerlos un capítulo diario y dan muchos consejos de sabiduría, ¿no? Amén. Entonces, esos dos libros para empezar, como para los nuevos creyentes, son muy recomendables, ¿no? Bendiciones. Claro que sí. Está bien. ¿Qué dice Guiomar? Buenos días, sí, está bien, creo que sí. Los proverbios es muy bueno, sí. Nos da muchos consejos. Y sí, bueno, alternarlo para no volverlo como monótono, ¿no? Claro. Digo yo. O sea, leemos un capítulo de Juan y al otro día leemos un capítulo de Proverbios. Uno y uno. O lo hacemos el mismo tiempo. No, yo creo que diario, Ok. uno y uno. Bueno. Titi, Sí. buenos días. Buenos días, Juana. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bien, Juana. La escuchamos. Mira, Tintín, una recomendación sabia es leer los versículos y irnos a los salmos, porque se están dejando los salmos por fuera. Pero para que la gente entienda un poquito más, piensa Juana, irse a los salmos, porque hay veces nosotros decimos la palabra y no nos vamos a los salmos para poder saber qué es lo que significa cada palabra en cada salmo. Una recomendación, pues. Muy bonito, porque yo lo he hecho y ahí nos damos cuenta de muchas cosas en los salmos. Está bien. También podemos tener en cuenta esta recomendación, Juan. Bueno, mijo, y que Dios le siga dando sabiduría y que día por día, tanto usted como las personas que leen la palabra, que Dios les dé el seguimiento de su palabra, porque la Biblia para eso está, para nosotros escuchar, para nosotros aprender un poquito más de lo que Dios vino aquí a la tierra para nosotros y por qué entregó su vida para nosotros. Muchas gracias. Amén. 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 Juana. Bueno, en fin, estamos todos de acuerdo. Los que están allí conectados, den el ok para iniciar. Don Héctor, Yaneli, Daisy, Dora, Nayibe, Aleja, Flora, Nancy, Fanny, Kevin, ya, doña Dora. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok, de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y mucho más aprender los pasos de Jesús, genial. Me parece algo
bonito Amén. y acercarse cada día más a Él. Amén, gloria a Dios. Sí, de acuerdo, también. Ok. Yo también. De acuerdo, Tim. De acuerdo. Sí, Tintín. Gloria a Dios. Bueno, entonces vámonos al libro de San Juan, capítulo 1. Sin más preámbulo, vamos a darle juicio hoy. Juan, capítulo 1, donde dice el verbo hecho carne. Si alguien puede marcarle a Emilia, por favor, que por ahí quedó dormida. Bendiciones a todos. No. Bueno, se comunicó. Ahí ya se conectó la clase. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos al libro de San Juan, Emilia, capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Emilia y Lida se acaban de conectar. Bueno, yo voy a leer la primera parte y del versículo 19 en adelante hasta que termina, lo pueden leer. Bueno, que tenemos varios pasajes aquí. Vamos a leer todo el capítulo 1. Vamos a dividirnos para la lectura. Uno que prepare yo leo del versículo 1 hasta el versículo 18. Cuando comienza el testimonio de Juan el Bautista, del versículo 19 hasta el versículo 28, otra persona que puede ir preparando. Donde comienza el versículo 29, a que habla del Cordero de Dios, hasta el versículo 34, otro lo puede leer. Después del versículo 35, donde dice los primeros discípulos, otra persona lo puede leer hasta el versículo 42. Y después se termina con Jesús llama a Felipe y a Natanael. Ahí, en el versículo 43, otra persona lo puede leer hasta el versículo 51. Y ahí terminamos el primer capítulo de Juan. Así que cada comienzo de título, otra persona va a empezar a leer y cuando expliquemos un poco cada pasaje. Puedo leer la segunda parte. Tengo la nueva traducción viviente. Ok. Bueno. Entonces vamos a leer el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Bueno, podemos ver en esta primera parte del libro de Juan que el Señor nos habla y aquí nos explica la Biblia lo que era Jesús. Aquí nos explica la Biblia cómo Jesús se hizo carne, qué era Cristo al principio, cómo estaba establecido en el cielo el orden de Dios en cuanto a eso. Y dice, aquí nos dice y nos revela la Biblia, la palabra, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso la Biblia nos enseña, nos dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos tres son uno. Ahora, esa palabra, ese verbo, fue necesario que se hiciera carne para poder venir a este mundo. Aquí ya entra en actividad el mundo espiritual. Dios necesitó un cuerpo aquí en la tierra, necesitó un vientre de una mujer para poder traer a Jesucristo hecho para hacerlo carne. Recordemos que la Biblia nos dice que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. No fue un embarazo como normalmente no se da de una relación sexual, sino que fue algo que engendró el mismo Espíritu Santo en el vientre de María, la cual ella fue usada solamente para esa misión, porque era una mujer santa, se guardaba para el Señor, no había conocido varón, era una mujer que estaba dedicada a las cosas de Dios, le servía a Dios con todo su corazón y fue escogida, fue bienaventurada de todas las mujeres para que el Hijo de Dios fuera hecho carne en el mundo. Dice que todas las cosas fueron hechas por él y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué el Señor habla de que él era la vida? ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente nosotros entramos a la muerte. El cuerpo se empieza a envejecer, empiezan el hombre a tener una cierta cantidad de años para vivir, y entró la muerte, entró la enfermedad, entraron infinidad de cosas a través del pecado en el principio de la creación, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, y ya ustedes conocen la historia en Génesis. Entonces podemos ver aquí que Cristo era la vida de los hombres, la luz que venía al mundo para salvarnos y darnos vida de esa muerte espiritual que tuvimos al principio, que vino a través del pecado de Adán y Eva. Y Cristo estaba ya desde antes de la fundación del mundo, estaba ya con Dios, porque ya Dios en su plan, Dios en su eternidad, en su omnisciencia, ya todo lo sabía, Dios lo tenía todo planeado. Ya Dios sabía lo que había de pasar y él tenía a Cristo
a su lado para hacer que en ese momento ya había un tiempo determinado para que Cristo apareciera. Ahora, por la desobediencia del hombre, Dios debe enviar a su Hijo. Ya debe enviar a su Hijo para que por Él tengamos nuevamente una nueva vida y por Él seamos salvos. Dice que Él era la vida, que Él era la luz de los hombres, porque Él venía a este mundo a librarnos de esto que ya se había cometido anteriormente. Por eso la Biblia declara, dice que Jesús es el segundo Adán, pero sin pecado. El segundo Adán que vino a darnos que por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. Eso podemos en la Biblia que en hebreo lo habla muy claramente. Por el primer hombre entró la muerte, por el segundo entró la vida. Y por eso la Biblia nos habla de que Cristo es el segundo Adán. Y dice la Biblia que y Él era la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Un hombre de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Mire, primero Dios envía un mensajero, como Juan el Bautista, para que te empiece a dar testimonio de Cristo, para que empiece a anunciar al Salvador, al Mesías, que venía al mundo a librarnos, a salvarnos de la esclavitud del pecado y a librarnos del infierno, de la perdición. Ya Juan el Bautista venía anunciando la venida de Cristo, pero podemos ver la humildad de Juan el Bautista, que él mismo decía que él no era la luz, que había un hombre que había de venir que era más grande que él no era digno aún ni desatar la correa del calzado de sus pies. Juan el Bautista siempre fue claro con la gente que lo escuchaba, con el pueblo que lo escuchaba. Dice que hubo un hombre enviado de Dios. Mira lo que dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz que era nuestro Señor Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él, no por Juan. Todos debían de creer por Cristo, no por Juan. Juan se está poniendo en un segundo lugar en este pasaje. A Juan se está poniendo, él mismo está declarando que él no es el mayor, que el mayor es Cristo Jesús. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan solamente fue enviado por una misión. Lo vemos muy claro aquí. Fue para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire esta palabra, aquí vemos que él vino a nosotros. Pero, ¿qué hicieron los hombres de ese tiempo cuando vino Cristo? Lo maltrataron, no creyeron en él, lo crucificaron, lo golpearon, lo escupieron, hicieron de todo con nuestro Señor Jesucristo. Solo un grupo de personas en aquel tiempo le creyeron y lo recibieron. Pero podemos ver aquí por la palabra que él vino a nosotros. Y muchos no lo recibieron. Porque aquí también habla en el otro versículo que dice, más, en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, oiga bien, a los que creen en su nombre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces podemos ver aquí muy claro cómo esta palabra nos enseña de que todos no somos hijos de Dios. Está muy clara esta palabra donde nos habla que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Porque cuando nosotros recibimos el corazón, como Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor, es allí donde nosotros somos y tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Hay que entender esto muy claro, que somos solamente hijos de Dios y venimos a tener esa parte como hijos de Dios cuando le recibimos. Está muy claro aquí, cuando lo recibimos. Y ahí ya el Señor empieza a engendrar en nosotros esas nuevas criaturas, esas nuevas personas, y ya somos de Dios. Ya somos de Dios. En el versículo 14 habla, dice, Juana, por favor, ¿me puede poner el silencio? ¿Me puede poner el silencio? No te lo he pagado. Porque está haciendo el eco. Gracias, Juana. Gracias, Juana. Bueno, continuamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Podemos ver aquí que él era primero que Juan, antes que yo, dice, porque él era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Mire cómo aquí Juan el Bautista aclara la verdad de Cristo y aclara la posición en la que él fue puesto y aclara la posición que viene a ejecutar Cristo con todos nosotros. Y dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ya, aquí Juan está aclarándole al pueblo y le está diciendo que Cristo siempre ha sido. Por eso es que los judíos en aquel tiempo, cuando Jesús no entendieron una palabra que les habló Jesús, cuando los fariseos y algunos judíos le preguntaron a Jesús sobre Abraham, y Jesús le responde unas palabras tremendas a ellos, dice que antes de Abraham él era. Y ahí Juan de ellos se enfurecieron porque ellos tenían a Abraham como padre. El padre lo tenía, y cuando Cristo le suelta esta palabra, ellos se incomodan, ellos se preocupan al decirles cómo es que nosotros viéndolo aquí, va a decir, ¿cómo es que tan joven, con 30 años, viene a decir para nosotros que él es antes que Abraham, que antes de Abraham fue él? Porque ellos no conocían esta palabra. Ellos no conocían que al principio él era el verbo, al principio estaba con Dios, que el verbo era Dios. Así que ellos se turbaron y por esto ya lo querían matar a Jesús. Esto ya querían matar a la Biblia, que ahí todavía. Pero ellos se incomodaron por esta palabra. Por todo el mundo que se les fue revelado este misterio fue aquí a Juan. Juan ya sabía que venía Jesús. Se les fue revelado a Juan. ¿Sí? Sino que eso se dispara solo. Ya. Y que se escucha mal cuando cada vez que habla Tintín se hace un eco y no se entiende. Ahí hay un icono que tiene una rayita cruzada, Juana, dónde a ver y se le activa ahí. Ya lo apagué, sino que eso lo apago y ahí mismo se dispara solo. Bueno, ahí se apagó. ¿Sí?
Gloria a Dios. Bueno, entonces podemos ver aquí cómo fue el inicio de Jesús, quién era Jesús, que él estaba con Dios, que era el verbo. Verbo significa palabra. ¿Sí? La palabra fue encarnada en un vientre aquí en la tierra. La palabra fue traída a través de una mujer en carne a la tierra. Fue solamente usada para esa misión. Solamente fue utilizada para esto. Y por eso la llamaron bienaventurada, porque fue en ese vientre engendrado el Jesús, el Salvador, el Maestro, solamente para esa misión. Y fue por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí lo poderoso y la importancia que tiene el Espíritu Santo en todas las cosas, que aún engendró al Maestro en un vientre. Entonces, que tengamos muy en cuenta esto, para que cuando nosotros nos hablen del tema de María, no tengamos por a María como la madre de Jesús y la cual debemos venerar. No, fue una mujer usada por Dios solamente. No le podemos atribuir, tenemos que respetar a María como la madre terrenal de Jesús, pero a María no le podemos atribuir poder. No le podemos atribuir que hace milagros, no le podemos atribuir a María que hace cosas por nosotros, porque María está igual que todos los hombres que murieron haciendo la voluntad de Dios en el reposo. Está esperando también la venida de Cristo. María está en el cielo descansando. No tiene poder para hacer milagros, no tiene poder para interceder. El único intercesor se llama Jesucristo de Nazaret. El que intercede por nosotros se llama Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Así que no le podemos atribuir otras cosas a María. Yo que tenemos todo el poder, toda potestad, dice la Biblia, que se le fue entregada a Jesús en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es por el único que podemos llegar al Padre. El único que intercede por nosotros ante el Padre se llama Jesucristo de Nazaret. Así que tenemos que tener esto claro. Sí, por aquí de pronto hay personas que son, respeto esto a los católicos. Yo también fui católico y creía también en esta situación, pero cuando empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a escuchar la palabra, ya este concepto, cuando el Espíritu Santo nos da el discernimiento del conocimiento, ya debemos cambiar ese conocimiento. Es difícil porque siempre hemos venido con esta costumbre, con esta tendencia, pero el mismo Señor nos ayuda para que nosotros creamos verdaderamente en quién es el que intercede por nosotros. Y recordemos que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. No podemos atribuirle milagros a una persona que ya murió. No podemos hacernos una imagen de esa persona, porque si no tendríamos que hacernos imagen de Pablo, de Pedro. Pedro caminó sobre el mar, Moisés abrió las aguas. Entonces debíamos también a ellos hacerles imágenes y venerarlos y postrarnos delante de ellos también, porque hicieron aún muchas cosas mayores que las que hizo María. Así que tenemos que tener estas cosas muy claras para que nosotros podamos saber a quién nos estamos dirigiendo, a quién le estamos hablando, que es al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, es para tener esto claro. Y aquí muy bien nos habla porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, miremos cómo aquí Dios nos aclara y cómo el Señor, esta palabra dice que por la gracia de Jesucristo vino la verdad. Fue dada por Jesús. Así que está muy claro este pasaje, está muy claro este capítulo, esta primera versión, este primer pasaje que estamos leyendo aquí. Y ahora vamos a leer
versículo 19 en adelante. Amén. También me gustaría compartir algo muy importante que dice esta primera parte, es que a los suyos vino, mas los suyos no la recibieron. Cuando dice a los suyos, dice a los judíos, porque recordemos que cuando Dios escogió a Abraham, lo escogió para hacer de él una nación, porque Dios quería tener intimidad con el hombre. Entonces Dios escogió al pueblo judío. Jesús vino a los judíos, pero los judíos le rechazaron. Y si nosotros vemos la historia, para el pueblo judío en Israel, Jesús no es Dios. Para ellos fue un hombre. O sea, ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero dice, mas a todo lo que le recibieron, o sea, nosotros, que éramos gentiles, venimos a ser hijos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, todo el mundo es hijo de Dios. No, aquí lo aclara. Todo el mundo es creación de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero venimos a ser hijos de Dios cuando tenemos una intimidad con Dios a través de Jesús. Porque todo el mundo dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, solamente somos hijos de Dios los que creemos en Jesús. Eso que debe quedar muy claro, porque el mundo dice, no, es que todo el mundo somos hijos de Dios. No, no, no. Aquí lo aclara. Por eso es bueno empezar a leer este libro, porque nos empieza a dar conocimiento acerca de Dios. Entonces, vamos a seguir con el versículo 19 que dice, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan le dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Aquí en la lectura que nos compartió Andrea, podemos ver que todos se preguntaban y le hacían preguntas a Juan, si él era. Pero Juan, a través de su humildad porque Juan estaba muy claro, Juan estaba claro de su posición, les explica y les dice todo lo que él era, que solamente era una voz, estaba en el desierto anunciando el camino del que había de venir. Y siempre Juan el Bautista estuvo en esa posición, nunca él se atribuyó poder, nunca se atribuyó un estatus más alto o se atribuyó una posición la cual a él no se le había dado, no se le había entregado ni se le había dado. Siempre estuvo y permaneció
en la posición en la que Dios lo puso solamente para anunciar la venida del Mesías, solamente para anunciar la venida de nuestro Salvador. En esa posición Dios lo dejó a Juan. Y esto se preguntaba, ¿no eres tú el profeta? ¿Eres tú que había de venir? Esto lo hacían también los judíos preguntándole a Juan estas cosas, porque como decía bien Andrea y explicaba ahora, los judíos, ellos no creen en Jesús, muchos no creen. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús es solamente un profeta. Ellos aún están esperando al Mesías. Ellos aún lo están esperando, porque ellos cuando vino Cristo, ellos no creyeron y todavía no creen. Ellos todavía están con el tema de la ley de Moisés, están todavía en esa dispensación y ellos no leen el Nuevo Testamento, ellos solamente se enfocan en el Antiguo Testamento, solamente leen el Antiguo Testamento y no creen en lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Por eso fue cuando Cristo se les presentó a ellos ya viendo la palabra que estaban leyendo al frente, la palabra encarnada, viéndola de frente, no se les fueron abiertos sus ojos espirituales para ver y discernir que lo que leían, lo que ellos estaban leyendo, se les estaba presentando de frente, porque Él era el Verbo, por Él se hizo carne. Todo lo que ellos leían estaba de frente a ellos, y no tuvieron el discernimiento para entender que la misma palabra que ellos leían, estando en forma de carne, no la recibieron. Entonces, aquí este concepto para tenerlo también. Y Juan el Bautista siempre dio testimonio de eso. Así que leemos el otro capítulo. Yo, espere un momento. 19. Antes de continuar, es que como a hacer un poquito de ampliación de esto. Los judíos esperaban a un Mesías, pero fuerte, violento, porque ellos estaban bajo la esclavitud del pueblo romano. Entonces ellos cuando esperaban a un Mesías, no esperaban a un hombre lleno de amor, que decía, si te dan en la mejilla, pon la otra, ama a tu prójimo. No, ellos esperaban a alguien guerrero, que fuera fuerte, que libertara al pueblo de la esclavitud de su época. Es por eso que ellos, cuando venga el anticristo, que va a ser un hombre que ponga la paz en el mundo, que se va a levantar, recordemos su palabra, en contra de Cristo. Este hombre al pueblo que va a engañar es a los judíos, porque los judíos aún esperan al Mesías. Entonces el diablo, como imita todo lo que hace Dios, va a enviar al anticristo, y ese anticristo por 3 años, ese hombre va a engañar al mundo entero. Vamos a ver paz, vamos a escuchar un hombre que la economía la pone muy bien y todo el mundo va a decir, wow, este hombre quién es, y todo el mundo va a querer seguirlo, ¿entiende? Todo el mundo va a querer, va a ser un hombre atractivo, pero este hombre a los 3 años y medio se va a quitar la máscara y se va a saber quién es. Nosotros, el pueblo de Dios, ya no estaremos aquí cuando venga ese ser. Vamos a ser llevados, vamos a ser arrebatados. El Señor va a venir por su iglesia. Entonces, los judíos aún esperan a ese Mesías, y la gente que no cree en Jesús se va a hacer colocar la marca de la bestia en la mano o en la frente, y va a seguir a ese hombre creyendo que es el Salvador, y mentiras, es el mismo hijo de Satán. Entonces, Jesús es el Mesías que Dios envió para salvar nuestra alma, nuestra eternidad. O sea, nosotros pensamos que vamos a vivir, que es todo, que esto termina aquí. No, nosotros estamos ahora de paso en este mundo, y nosotros estamos en este momento es recibiendo a Jesús, conociéndole a Él para tener la vida eterna, la vida eterna. Entonces, eso les quería compartir. Amén, gloria a Dios. Seguimos en el capítulo 29. Al día siguiente,
Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo conocí como el Mesías, aunque estuve bautizado con el agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vi, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Amén. Y esto es poderoso lo que nos comparte Yaneli, porque aquí ya a Juan el Bautista desde antes, de antemano, se le había sido revelado, ya Dios le había dado a Juan, podemos ver que a Juan se le fue dada una palabra. A Juan se le dio dada una palabra y él ya estaba claro con esta palabra que Dios le habló. Dios le dice a Juan, sobre quien veas descender, aquí muy bien lo aclara, dice, y yo no lo conocía más para cuando fuese manifestado, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya Dios le había hablado a Juan de antemano, desde antes de todas las cosas, desde antes de que Juan empezara su ministerio. Ya Juan había recibido una palabra del cielo. Y Juan esperaba en esa palabra, estaba claro. Por eso él era que cuando le preguntaban, él decía, no soy yo la luz, que viene la luz, que viene atrás de mí es mayor que yo. Siempre Juan respondió con sabiduría porque ya estaba claro, le había sido dada una palabra. Podemos ver aquí en este pasaje que él lo vio y vio cuando el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, porque ya él se le había dado esa revelación, ya se le había dado a Dios a él esa palabra. Por el que vea descender el Espíritu en forma de paloma, ese es mi Hijo, ese es Jesús el Salvador. Podemos ver aquí cómo la importancia cuando Dios nos da una palabra de permanecer en ella. Podemos ver aquí cuando Dios te da una palabra de cómo esperar hasta que el tiempo se cumpla, hasta que el tiempo de Dios sea manifestado y sea cumplido lo que Dios te habló. A Juan el Bautista se le fue manifestado en el tiempo la palabra que Dios le dio antes de empezar su ministerio. Y así tenemos que tomar nosotros esta palabra, debemos tomar nosotros este ejemplo y de esperar en el Señor, de esperar en Dios siempre que Dios nos dé una palabra. Cuando leemos la palabra, si Dios nos prometió algo, está establecido en su palabra, está establecido en la Biblia, debemos esperar el cumplimiento de esto, porque sus promesas son verdad. Recordemos que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios suelta una palabra, si Dios habló, ciertamente eso se cumplirá. Y puedo ver que aquí aclara Juan, yo la verdad bautizo con agua, pero el que viene es él el que bautiza el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí los dos bautismos, el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo, porque es Jesús. Cuando creemos en Jesús, como bien lo hablaba Andrea ahora, cuando somos hechos hijos de Dios, cuando creemos y empezamos a hacer la voluntad
del Señor y caminamos conforme a todo lo que Cristo enseñó y todo lo que el ejemplo que Él nos dio, cuando disponemos nuestro corazón, viene y somos bautizados con el Espíritu Santo. Así que esto, para que quedemos claros con estos conceptos y sigamos con el capítulo 35, versículo 35, para que sigamos avanzando. ¿Alguien lo tiene? Yo lo puedo leer, Titi. Amén, dale. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Amén. Bueno, aquí podemos ver también cuando Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos para que lo sigan, y Jesús empieza a revelarles a ellos su verdadera identidad, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos empieza a revelar lo que nosotros somos, la verdadera identidad que tenemos ante el Padre. Dios, podemos ver aquí que Él no le vio los pecados a ellos. Jesús no les dijo: ustedes son pecadores, ustedes son hijos del diablo. Jesús no les dijo a ellos nada de estas cosas. Jesús les dijo: venid y ved. Y Jesús les dijo: tú te llamas Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ya Jesús les cambió el nombre. Jesús empezó a darles nueva identidad, porque ya iban a caminar con Él, ya iban a estar con Él en todo tiempo, ya iban a estar siguiéndolo a Él en su ministerio. Y bueno, y vamos a seguir, ya el tiempo se está haciendo corto, vamos a seguir en el versículo 43, si alguien lo puede leer. Yo lo leo. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores
cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. Qué poderosa palabra vemos aquí en este pasaje, en este capítulo. Podemos ver que Jesús aquí, cuando empezó a escoger sus discípulos, empezó a llamar, ve a Felipe y también ve a Natanael. Pero a mí lo que me impresiona de esta palabra, de este capítulo, es en el versículo 47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo Jesús pudo saber eso? Bueno, que la palabra nos dice y nos relata que él conoce el corazón y los pensamientos de todos los hombres. La misma Biblia nos dice en Jeremías que Dios dice, yo solo yo que escudriño la mente y escudriño los corazones. Solo Dios tiene esa facultad, solamente Dios tiene ese atributo y este mismo Dios estaba metido en Jesús en este momento, por eso pudo escudriñar y pudo discernir los pensamientos de Natanael, pudo saber todo lo de la vida de Natanael. Ahí como Jesús operaba en los 9 dones, Jesús tenía el don de ciencia, sabía, y vio a Natanael antes de que llegara a él, ya lo había visto debajo de una higuera. Podemos ver que aquí operó el don de ciencia, antes de que Natanael que Jesús se acercara, ya él lo había visto antes. Entonces podemos ver que Jesús le manifiesta y le dice que he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa es mi historia, como lo está ahorita Andrea, que ellos no creían, ellos esperaban era un hombre fuerte, ellos esperaban otro salvador, otra clase de mesías, ellos esperaban que el amor llegara a la tierra, a alumbrar con su luz. Así que aquí vemos que he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esto es terrible y esto es poderoso, que tenemos que ser conscientes de esto. Esto es poderoso, ¿por qué? Porque debemos entender, saber de que nosotros tenemos que tener nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón limpio. ¿Por qué? Porque Jesús nos escudriña. Jesús nos está mirando en todo tiempo y en todo momento. El Espíritu Santo está como un radar, escudriñando nuestros corazones, escudriñando lo que pensamos, si estamos engañando, si estamos mintiendo, si estamos haciendo cosas que son desagradables a la voluntad de Dios. Y debemos tener esto. Y qué bueno que Jesús nos salga al encuentro, qué bueno que Jesús nos llame a nosotros y nos diga, tú eres un verdadero siervo, tú eres un verdadero hijo de Dios, no hay engaño en ti, veo tu corazón limpio, veo tu corazón puro. Qué bueno que Jesús mismo hable eso de nosotros también. Y eso es a lo que apostamos nosotros, eso es lo que nosotros debemos apuntarle, a mantener nuestro corazón limpio, puro, sin engaño, con nuestra mente sana, nuestra mente en Cristo Jesús, porque aún la palabra nos dice que Él nos ha dado su mente, ¿no? Que nosotros, en Corintios habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es sana, la mente de Cristo es pura, la mente de Cristo es sin engaño, los corazones limpios y puros, corazones de amor, su corazón es misericordioso. Y debemos nosotros mantener esta actitud también en nosotros cuando tenemos a Cristo y le recibimos, ya tenemos todo lo que, esos atributos de Cristo. Y solamente es ejecutarlo y empezarlo a poner por obra para que el Espíritu Santo comience a hacer poco a poco la obra en cada uno de nosotros y lleguemos a ese varón perfecto, lo cual el Señor quiere que nosotros seamos. Que vamos como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto. Así que hasta aquí terminamos hoy con este capítulo y si alguno quiere dar también su análisis, su interpretación, estamos todos para compartir.
De cualquiera que quiera compartir de esta palabra. Si alguno no entendió, puede opinar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Sí. Amén. Pues yo pienso que pues cuando dice que está debajo de la higuera, pues entiendo yo, no sé si estoy equivocada, pues me corrige, que Jesús nos conoce desde el vientre de nuestra madre o desde antes de que uno viene a este mundo, porque pues los hijos son bendición de Dios, ¿cierto? Entonces, si somos bendición de Dios, pues de hecho Él nos conoce desde antes que nacemos. Pues, si no es así, pues me corrigen, por favor. Amén. Claro que sí, doña Diel. Nosotros estamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce a todos. Dios conoce todos nuestros pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña. Aún hasta dice la Biblia que el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo del corazón de Dios. Esto se ve claramente aquí que Jesús estaba operando con el mismo Dios en ese mismo instante. Por eso él pudo tener esa visión de Natanael, porque como tú lo hablabas, Adiel, es así, ya Dios nos conoce desde antes y sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso nosotros, porque recordemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Él no nos hizo. Yo me quedo a veces sorprendido porque hay gente, y hablaba en estos días con una persona, porque esa persona decía, no, es que yo voy así, no, es que yo voy así de mal genio, es que yo voy así de este carácter, es que yo soy así, es que yo voy así, a mí nadie me va a cambiar porque es que yo voy así, decía esa persona. Yo le dije, es que Dios no te hizo así. Porque Dios dice en su palabra que nos hizo a su imagen y a su semejanza. El hombre, mientras se gasta la vida, el hombre en el vivir diario, su vida cotidiana va adquiriendo costumbres, va adquiriendo hábitos que no son agradables a Dios, pero no es que sea así. Él lo adquirió, lo tomó. Y el enemigo tomó posición de eso y lo arrancó en su corazón para que fuese así. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo rompe todo eso. Y este hombre, Natanael, que tú le explicabas ahorita, y él estaba con la higuera, y Jesús vio su corazón, Jesús vio su mente, escudriñó su mente, porque este hombre, como revela aquí la Biblia, según lo que Cristo habló de él, era un hombre que se mantuvo sin engaño, con su corazón limpio, puro, guardó su corazón del engaño, guardó su corazón de no hacer la voluntad de Dios, guardó su corazón y su mente de todo lo que pronto para él el enemigo podía ofrecerle, guardó su corazón de toda cosa guardada, como lo habla la Biblia. Él guardó su corazón y Cristo pudo entrar allí y escudriñarlo y ver que no había engaño. Por eso habla esta palabra, he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa palabra nos revela que Cristo lo miró, que Cristo lo escudriñó desde un principio. Cristo se le metió lo más profundo de su corazón, se le metió lo más profundo de su mente y lo escudriñó. Es como decir que le pasó el escáner. Y le pasó el escáner y le revisó todo a Natanael. Y al ver esto Jesús manifestó estas palabras. Y estas palabras son poderosas. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo.
Tremendo es. La verdad, como tú decías ayer, es así. Dios nos conoce a todos, desde aún antes de la fundación del mundo. Recuerden que nosotros salimos del corazón de Dios, nosotros fuimos un soplo de vida, como un soplo salimos de Él. Entonces la Biblia nos enseña, nos dice que el Espíritu vuelve a Él. Nosotros salimos de Él. Cuando el cuerpo muere, cuando nosotros morimos, el cuerpo, la carne se vuelve polvo, vuelve al polvo, pero el Espíritu vuelve a Dios. El Espíritu que sopló al principio en nosotros, el Espíritu que nos dio vida, ese Espíritu cuando nosotros morimos sale y vuelve al Señor. El alma es la que se pierde, es la que se va al infierno o se va al cielo. Cuando morimos con Cristo, vienen ángeles del cielo y nos llevan a nuestro reposo, a nuestra morada en el cielo. Pero si morimos fuera de la voluntad de Dios, vamos a tener una experiencia caótica y un viaje largo a las tinieblas. Así que es mejor estar en este camino. Dice la Biblia es que todo aquel, por torpe que sea, estando en este camino, no se perderá. Entonces, debemos tener siempre nosotros en cuenta todo lo que nos habla la Biblia para ponerlo por obra. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿Alguien más quiere hablar de este tema? Qué bonita palabra. La verdad, gracias le doy a Andrea porque, bueno, yo la historia, el tema de los judíos, el tema de estas cosas de los judíos, creencias y sus metodologías, no es que haya escudriñado mucho, pero cada día uno aprende de los conceptos de por lo menos de Andrea, que ha estado estudiando más las escrituras sobre el Antiguo Testamento, ¿ya? Y es de historia. Y es importante leer y estudiar las creencias de estos judíos y ver por qué ellos no creen en Jesús y por qué ellos esperan todavía a otro Salvador. Si ya Jesús vino, ya Jesús murió y ellos están esperando al Mesías. Yo sí sabía por revelación de la Biblia de que ellos creen que Jesús solamente vino aquí, pero él fue un profeta. Como cualquiera de los profetas que había en el Antiguo Testamento, ellos no tienen a Jesús. Entonces, pero nosotros lo tenemos como nuestro Salvador. Tintín, lo que pasa es, para no alargarnos mucho, porque sabemos que trabajan, los judíos crucificaron a Jesús y es maldito el que muere crucificado en esa época, ¿no? Entonces, ellos, ¿cómo van a creer que una persona maldita va a ser su Mesías? Ellos no entendieron que Jesús se hizo maldito por nosotros. Jesús tomó el pecado de nosotros y lo pagó, porque la paga del pecado es muerte. Ellos esperaban a un Mesías como rey, lleno de lujos, alguien poderoso, alguien de mostrar. Jesús no era un rey de mostrar, porque murió en un madero. Recordemos que es maldito el que muere en un madero. Entonces, para los judíos, ahora los judíos están empezando a conocer, algunos son mesiánicos y aceptan a Jesús, pero ellos nunca van a aceptar que nuestro Señor era el Mesías que ellos estaban esperando, y ellos lo esperaban y preguntaban, pero por eso dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa palabra es muy fuerte. Jesús vino a ellos a revelársele, a salvarlos, porque lo que no entendían ellos es que Dios quería tener una comunión eterna, no tan solo en la tierra. Jesús vino a hacer que nosotros vivamos por la eternidad con Él. Nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo físico morirá, pero viviremos eternamente con Él en el cielo. Entonces, eso es lo que los judíos
no pudieron entender. Ellos pensaron solo en la tierra, no pensaron en la eternidad como pensó nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Tremenda Amén. aclaración. Está muy Tremenda bueno. aclaración. Esto se Sí, está poniendo bueno. Sí, amén. Esto es así. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en nuestro Salvador. Yo recuerdo que una vez, hace más o menos unos 6, 7 meses atrás, me invitó un pastor a predicar a la iglesia. Y yo llegué allí a ese lugar y me encerraron en un cuartico. Y entonces vino el pastor y la pastora de esa iglesia y me dicen, ¿tú de quién predicas? Y yo me quedé sorprendido que me preguntaran eso. Y yo les dije, yo predico a Cristo y al Espíritu Santo, no tengo otro tema. Y ese día ellos como que, no sé, se turbaron porque usted sabe que el Espíritu Santo, todos sabemos que todo lo revela. Y se turbaron y casi que no me dejan predicar ahí en su iglesia. Y me volvieron a preguntar, ¿tú predicas a Cristo? Y si yo predico a Cristo resucitado. Al Cristo resucitado predico yo, al Espíritu Santo. Y bueno, yo estoy aquí para eso. Me invitaron, no es para que me pongan un tema, lo que tengo que predicar, yo predico lo que me dice el Señor. Y ya como que se vieron ya así encimados y todo eso, ya sobre el tiempo, y bueno, me dejaron predicar. Y resulta ser de que el grupo de la alabanza, el Espíritu Santo me ministra y me revela el misterio de una levita, una de las que cantaba. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Y yo bueno, empezó cuando terminé de predicar, el que empezó la administración, ella salió al frente para que le oraran, y ahí el Espíritu Santo le ministró, y el Espíritu Santo le tuvo misericordia al Señor de ella, y Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, y de no ser avergonzada en público. Y en ese momento yo no sabía cómo manejar esa situación, porque era algo muy incómodo para mí, porque era un tema de un adulterio, y esos temas son muy delicados. Y yo recuerdo que también el Espíritu Santo, también antes de ir a esa iglesia, me había dicho, me había ministrado, que te voy a enviar a confrontar la verdad, te voy a enviar a confrontar la verdad, y por eso yo te escogí y te mantuve solo en un tiempo para que no te relacionaras con nadie, para que tú cuando tuvieras que decir la verdad de mi palabra, no te vencieran los sentimientos. Por eso hoy en día yo trato de no, o sea, no es que yo esté alejado de la gente ni tenga compañerismo con la gente, pero el Señor me ha dicho de que deje el sentimentalismo cuando tenga que predicar, porque cuando el Espíritu Santo revela algo fuerte y uno tiene sentimiento por esa persona, uno como que le da ese sentimiento de no decirle eso por el daño que pueda causar o el dolor que le pueda causar a esa persona, por la palabra que está siendo revelada. Y pues eso puede darle a la persona un sentimiento muy profundo, un dolor, una angustia, ¿sí? Pero si el Señor revela, es por amor. Si el Señor corrige, es porque nos ama. ¿Sí? Pero muchas personas no entienden eso. Todas estas cosas hay que darle mucho manejo. Así que yo me mantengo, yo trato de compartir con la gente, pero no mucho tiempo, por esa palabra que me dio el Señor. Trato de no relacionarme mucho con mucha gente, estar muy aislado, porque el día que el Señor me revele algo, yo tengo que decirlo, porque no puedo tampoco desobedecer. Porque el Señor una vez me ministró y me dijo, si tú no hablas, yo mando a otro, que Dios tiene siempre herramientas por quien hablar. Si tú no quieres hablar, Dios va a usar a otro. Va a usar a otro que hable la palabra. Dios tiene mucho pueblo, tiene mucho pueblo. Nosotros no podemos creer que solamente nosotros somos usados. Dios tiene, en todo lado tiene gente, tiene siervos, tiene gente ungida, tiene gente que le revela misterios ocultos para soltar la palabra, para ir a confrontar una verdad, para ir a confrontar un pecado. Y eso es terrible.
confrontar un pecado de alguien es terrible. Eso debe tener mucha sabiduría, y aquel que no tenga el Espíritu de Dios, que no tenga la mansedumbre de Cristo y la verdad, no puede ir a confrontarle un pecado a alguien, porque lo va a destruir, lo va a matar, lo va a sacar del camino, y esa persona se va a perder si no se le habla con sabiduría. Eso es tremendo, es tremendo. Así que vamos a orar, vamos a seguirle pidiendo al Señor que nos dé la sabiduría para seguir entendiendo este libro de San Juan, que está hermoso, verdad, tremenda palabra. A todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en él, les dio potestad de ser hijo de Dios. Tremendo, tremendo. Mucha gente dice, que yo soy hijo de Dios, como todo el mundo. No es así. Hay que recibirlo y hacer su voluntad para que usted tenga ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Muy bien lo explicaba ahora Andrea. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos la gloria y te damos la honra, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre amado. Te bendecimos y te exaltamos, Rey. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por aclararnos muchos conceptos, Dios mío, a través de esta Biblia, a través de la palabra, Señor, a través de lo que tú nos dejaste para ejemplo, para que sigamos nosotros. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Te pedimos, Señor, que en este día guarde nuestra salida, guarde nuestra entrada, Señor, que nos siga dando la sabiduría, el entendimiento, nos siga dando el discernimiento para entender la palabra y saber el propósito tuyo, Señor, por nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, derrama tu gloria, derrama tu poder. Que seas tú, Señor, ministrándonos cada día conforme a tu propósito y conforme a tu verdad, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno y eterno, por tu amor y tu misericordia, porque aun cuando tú nos corriges, Señor, estamos siendo amados por ti. En el nombre de Jesús, Padre, te glorificamos, te exaltamos, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Tú derramaste, Señor, tu sangre por nosotros. Aguantaste hasta el final solo por hacernos salvos, por amor a nosotros, Señor. Para que a través de ti tuviésemos vida eterna, la cual tenemos, Señor, cuando estamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre de la gloria, a cuidar de esta salvación tan grande, Señor. A no descuidarnos, Señor, sino mantener alertas, pendientes, Dios mío, de todo lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Haznos sensibles a tu voz, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. A nuestros oídos sensibles, a nuestros oídos espirituales, para saber y entender tus misterios, Padre Santo, lo que tú quieres revelar a cada uno de nosotros, Señor. Hay una escudriña lo más profundo de nuestro corazón, escudriña lo más profundo de nuestra mente, Señor, y perdona todos nuestros pecados. Si tú hallas, Señor, en nosotros algo de tu desagrado, algo que va fuera de tu voluntad, Señor, amonéstanos, Señor, corrígenos, Señor, exhórtanos, Padre de la gloria, pero que nuestra alma no se pierda, Señor. Necesitamos tu corrección, necesitamos ser corregidos día a día por ti, Señor, para crecer y avanzar, porque somos débiles, Padre eterno, tenemos errores, tenemos fallas, Padre eterno, vivimos en un cuerpo de carne, bendito Dios, y solo tú nos puedes ayudar, Padre, a dejar toda costumbre, todos los hábitos que hemos, Señor, adquirido a lo largo de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, es tu presencia la que nos da libertad, porque donde está tu presencia hay libertad, Espíritu de Dios. Libértanos, Espíritu Santo, de todo pensamiento maligno, de todo pensamiento, de toda atadura, de toda cautividad, de todo yugo. Espíritu de Dios, liberta nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, guíanos siempre al camino, a la verdad y a la vida. Señor Jesús,
Es tú, Señor, nuestro Maestro. Es tú que nos cubre con tu sangre. Guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos. Guarda, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra economía, nuestras finanzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guarda este pueblo, este remanente, Señor, que se ha levantado a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Señor. Aquellos que han interrumpido sus sueños solamente por escuchar tu palabra, llenarse de ti, Señor. Yo te pido que tú honres, Señor, esta hermosa mañana, Padre Santo, porque tu palabra bien lo dice, que tú honras a los que te honran, Señor, y te hallan los que temprano y de madrugada te buscan, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Ahí estás tú, Señor del cielo, acompañando, consolando, sanando, restaurando cada vida, cada corazón, Señor, obrando en cada matrimonio, Señor, obrando en cada hogar, Padre, obrando en el empleo, en el trabajo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayúdanos a avanzar, a crecer cada día más conforme tu propósito, conforme tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre bueno y eterno. Que tu gloria cada día se manifieste, Señor, que tú hagas resplandecer tu rostro en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, ya hemos leído esta palabra, así que el que no haya recibido a Cristo en su corazón como único Salvador, el que nunca lo haya recibido, esta es la oportunidad a través de la palabra para que haga la oración de fe, ya sea ahí en su habitación, en su intimidad, o bien si quiere que se la hagamos aquí en este grupo. Es decisión de cada quien venir a Cristo para que le sea dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, este es un llamado a que vengan a los pies de Cristo a través de la palabra. Yo creo que Dios nos habló hoy, que Dios fue muy claro con su palabra hoy, y debemos tener siempre en cuenta todo lo que Dios nos habla cada día. Que por algo Dios lo hace. ¿Amén? Amén. Bueno, puse una prédica anoche que habla sobre la eternidad y los que deseen la pueden escuchar. Es un lenguaje muy sencillo, entonces me gustó mucho y la puse en el grupo. Amén. Gracias. Gracias. Y también deseo pues informarle que pues el jueves tenemos una invitada de la iglesia donde yo asisto, entonces para que pues, estén pendientes y estemos todos escuchando. Amén. Amén. Amén, amén. Todo lo que venga de Dios, de edificación, lo vamos a recibir. Así que vamos a disponer nuestro corazón a todo lo que nos quiera hablar el Señor y confrontarlo con la palabra. ¿Listo? Así que, bueno, bienvenido sea, Yaneli. Ya nos preparamos para el jueves desde antemano para recibir esa poderosa palabra de la sierva que nos va a compartir el mensaje el jueves. Ay. Así que sí, bueno, no siendo más, que el Señor los bendiga a Amén. todos. Nos vemos mañana. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Bendiciones para bendiciones. todos. Chao, chao. Chao, chao.